7 minutos. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es martes 16 de enero, año 2024. La receta médica de la Z, la emisión de los martes. Buenos días, doctor Víctor Calderón. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a todo el país, a los dominicanos de aquí, a los dominicanos de allá, que estoy seguro que están muchas zonas con mucho frío, esperando que puedan mantenerse en zonas donde no se afecten, porque realmente estamos viendo una gran cantidad de tormenta de nieve en los Estados Unidos. Y queremos, Roberto, pues aprovechar para dar aquí a través de este medio un saludo muy especial, por un abrazo de fraternidad a nuestro hermano Rafael Cisneros. Nuestras condolencias, sí. Nuestras condolencias por el fallecimiento de su madre, un hecho irreparable que lamentamos mucho y que sabemos que en este momento él está camino al cementerio, por lo cual no estará con nosotros en esta mañana. Y quiero aprovechar un breve comentario, Roberto, de algo que para mí ya era una enfermedad que prácticamente estaba ya en el olvido. Es el hecho de que en este año 2023 pasado, en el año 2023, hubo un incremento importantísimo en la tosferina. Usted había hablado de esa enfermedad, sí, ¿verdad, Roberto? Que afecta sobre todo a los niños menores de 1 año. Y nada más y nada menos que en un 158%. Y ayer en una rueda de prensa emitida por el pasado presidente de la Sociedad de Neumología, hace un llamado a la población de que cómo es posible este incremento, según publica la DIGEPI, la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Oye, un 158%. Una enfermedad que es prevenible, como es la tosferina, que afecta a nuestros niños, que con el simple hecho de que los padres responsablemente lleven a sus hijos a vacunar, son 3 dosis, 2, 4 y 6 meses y un refuerzo a los 18 meses. Y es importante vacunarlo porque de la tosferina, mi querida mamá que nos está escuchando, y a ti, padre, que también eres responsable de tu hijo, mueren los niños. Así que es importante llevar y completar ese esquema de vacunas a nuestros niños. Aprovechar que estuvimos todo el planeta, ¿verdad?, sumergido en una pandemia, lo cual muchos de los padres no llevaron y dejaron de vacunar, no solamente por la tosferina. Aquí hubo una escasez de vacunas a nivel mundial, producto de los problemas que hubo a través de la pandemia. Bueno, causado sí por la pandemia, muchos padres se abstenían de ir a los centros. Como bien usted dijo, se atrasó un poquito el esquema hasta de vacunación. Sí, de todas. De los niños, y ver esa situación que usted está denunciando en este momento, pues hay que prestar atención, más aún si es algo que se puede prevenir. Prevenir con vacunas. Y tenemos en el país. Hay vacunas de tosferina, eso es importante colocársela. Entonces, el llamado a los padres a que acudan a los centros de vacunación. Claro que sí, así es. Vamos a aprovechar, doctor, para presentar a nuestra invitada. Bueno, Roberto, hoy tenemos una invitada de fuste, una querida amiga de muchos años, una doctora extraordinaria, médico ginecóloga obstetra, con un máster en lo que es la plastia, como le llamamos, plastia vaginal, ¿verdad? Rejuvenecimiento vaginal con el láser. Es la doctora Zobeida Ascona, quien es médico ginecólogo obstetra. Sea usted muy bienvenido, doctora, a esta la receta médica de la Z. Sí, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo muy contenta de estar aquí compartiendo con Roberto, contigo, mi amigo y compañero de carrera, de muchos años juntos, así y con es. todo el público que nos escucha. Pues nada, estamos aquí para responder algunos cuestionamientos y sobre todo informar a la población sobre algunos temas de mucho interés. Usted había planteado el esquema, sería bueno presentárselo también al público. Tú sabes, Roberto, que uno de los que siempre ha sido una de mis grandes preocupaciones a nivel nacional, el hecho de que tuve la oportunidad cuando estaba en posiciones políticas de viajar a muchos países y lograr ver en esos países cómo tenían establecido lo que son instituciones para la salud femenina.
y nosotros carecemos desde el punto de vista público, ¿no? Porque privado, cuando usted va a un consultorio de manera integral, usted está recibiendo una atención en salud, pero no existe, por ejemplo, esos esquemas de manejo cuando usted tiene cierta etapa de la vida, y eso queremos hablar hoy. Y queremos iniciar, Roberto, en el sentido de que no vamos a hablar de la niñez porque pediatras no somos, pero sí queremos entrar en la adolescencia, que es una etapa tan difícil, ¿no? Yo, de verdad, la pregunta que me llega ahora mismo, ¿manejar la salud femenina es más complicada que la masculina? Esa pregunta tiene su razón, ¿eh? 100%. Y de hecho, la mujer es totalmente diferente en cuanto a la parte de la salud que el hombre. Porque, por ejemplo, nosotras las mujeres pasamos por unas etapas y por unos tipos de situaciones de salud, llámese trastornos físicos, emocionales, que difieren mucho de lo que es el hombre. Por ejemplo, si nosotros comenzamos hablando de la adolescencia, pues determinamos que la mujer padece una serie de situaciones desde el mismo momento que comienza la prepubertad, o sea, ya la pubertad, que como ustedes saben, comienza y se marca con la menarca. Sí. La menarca es la primera menstruación. Entonces ya desde que comienza esa parte, la mujer se ve envuelta en una serie de cambios físicos, psicológicos y de su cuerpo, porque ella va a comenzar a ver unos cambios. Va a haber un crecimiento del busto, un desarrollo de sus genitales externos, también un incremento de los internos y sobre todo ese periodo la menarca, la primera menstruación, que solamente no viene sola, viene acompañada de algunos síntomas como son el síntoma premenstrual. La menstruación, ahí se marca condiciones de salud como son, por ejemplo, los cambios, esas hormonas que estaban dormidas, sí, porque nacemos ya con una predeterminación de lo que son las hormonas femeninas, la cantidad de ovulación, la fertilidad, todo eso ya viene en el paquete con nosotras las mujeres, por así decirlo. Así es. Pero se comienza a desarrollar en diferentes etapas. Por ejemplo, ya en la adolescencia la mujer comienza a tener diferente al hombre esos trastornos, porque pueden haber algunas situaciones que coincidan, por ejemplo, que un síndrome de colon irritable le puede dar a los dos, que algunas situaciones de estreñimiento, por ejemplo, y hasta algunos tipos de cánceres. Pero hay condiciones, situaciones de la mujer, como te señalo, esa parte de las primeras menstruaciones que pueden venir acompañadas con síntomas que causen el ausentismo escolar. Por ejemplo, muchas veces antes era más común, cuando no había el acceso a la consulta ginecológica, al ginecólogo de cabecera, que las niñas, yo recuerdo que salía, había un grupito famosa que iban a ponerse la inyección endovenosa, había que sacarla a la emergencia, a inyectarle para problemas de dismenorrea. El dolor menstrual. El dolor menstrual, los calambres a nivel vaginal, puede causar trastorno de insomnio, irritabilidad, y todo esto pues afecta la salud de la mujer. Decía, en esa primera etapa. Decía Roberto fuera de cámara, ¿no? El hecho de que esta es una etapa que parece como la frontera. Como la frontera. Yo recuerdo, doctora, cuando me pregunta, ven acá, ¿qué edad tienen tus hijos? Mis hijos están en etapa de la adolescencia. Ay, Dios te ayuda y te proteja. Yo, pero ven acá, es una etapa bellísima. Pero realmente es una etapa de transición. De cambios. Donde de niño te va a pasar una etapa de adolescencia y luego para pasar la etapa de adultez, vamos a decir, jóvenes, adultos. Doctora, esa situación donde nosotros tenemos que ayudar a nuestros niños adolescentes a la educación, a la buena alimentación, a hacer buenos ejercicios, a tener buenos hábitos, porque ahí justamente en la adolescencia, o el borracho, o el consumidor de sustancias ilícitas, que todo se va a repercutir en un joven, o un joven que va a hacer las cosas como Dios manda correctamente, o un joven que va a darle mucha agua de beber a sus padres. En ese periodo, ¿qué se necesita para nosotros tener nuestros niños sanos, sobre todo aquí en República Dominicana? Sí, es muy importante esta etapa de la adolescencia, y como
la adolescencia significa que adolecen. Adolecen de muchas cosas, de experiencia, tanto física. Es una etapa en la cual hay que incrementar básicamente los hábitos alimenticios. Señores, la obesidad. La obesidad es una situación que está trayendo mucho problema en la mujer y sobre todo más adelante en su etapa de fertilidad. Pero no solamente eso, la obesidad induce cambios a nivel de predisposición a la diabetes, predisposición a la infertilidad, cambios emocionales propios. Psicoemocionales severos, porque uno ve al gordito riéndose, a la muchacha gordita que es la que más disfruta, que se mueve, pero al final esconde trastorno depresivo severo. Y usted, Roberto, como psicólogo, sabe más de eso que yo. Eso es así. Entonces, esos cambios psicológicos, hay que tratar de orientar a esa juventud y encaminarla en el uso de no consumir sustancia ilícita, disminuir el consumo de alcohol, porque solamente vemos la droga, pero el alcohol, esos VIP, los vapers, eso es algo que al final más dañino que el cigarrillo, es más dañino que el cigarrillo. Entonces, yo diría que la etapa de la adolescencia es como un terreno en el cual tú estás sembrando. Tú estás sembrando para un futuro cosechar. Entonces, ¿qué tú vas a cosechar? Lo que tú siembres ahora en este momento. Así es. Ahí entra la importancia de lo que nosotros decíamos de la presencia de los padres para el moldeamiento de las conductas de estos adolescentes. Como bien ustedes han dicho, es un momento en la vida donde los jóvenes o los adolescentes están más expuestos a la presión de grupos y por esa razón es que caen en lo que son las conductas tóxicas. A veces son afiliados a ciertas grupos delictivos, y a los padres es el momento que también le torna con algunos, porque hay adolescentes que obedecen a sus padres, están sometidos. Va a depender mucho también de la labor que desde pequeño vienen realizando los padres con esos adolescentes, pero hay muchos que a veces reaccionan tarde, algunos padres. La doctora habló de que el nombre adolescente viene de adolecer. Pues miren, una de las cosas que en República Dominicana y el mundo adolecen en estos tiempos son la ausencia o la presencia de los padres con nuestros niños. Y eso es grave, Roberto. Y si usted diste un punto interesante, porque muchas veces cuando no tenemos nuestros padres, que se van a laborar ambos, y nos dejan entonces con la tablet y con la nana, y ahí viene el grave problema, que cuando llegan o están durmiendo, y al fin de semana cuando lo ven no le dedican ni siquiera un tiempecito. Y si el tiempo, aunque sea poco el tiempo, pero un tiempo que sea de calidad, y compartir y sacarlo al deporte y sacarlo y hablar con los hijos. Yo me siento compartir momentos de calidad. De calidad y hablar con ellos de todo, señores. Porque de verdad que sabe mucho, ¿eh? De hecho, la parte de que si veo a mamá que va siempre al médico, que siempre tiene cuidado, ese adolescente va a adoptar también esa conducta, esa costumbre de la madre, de ese cuidado que también lo ameritan muchísimo. Decía un adolescente en consulta, en estos días yo como que huelo todo el tiempo a pollito mojado. ¿Y por qué? ¿Por qué dio eso? ¿Sabes que el asunto de las hormonas? Las hormonas todo eso. Los calores, pero esos olores de esos muchachos es natural. Es importante también que endocrinológicamente, claro, lo enseñen también a cuidarse. Eso es así. En esta etapa de la adolescencia también es bueno señalar, promoviendo los buenos hábitos de higiene. Entonces ya cuando la joven, en el caso estamos definiéndonos las mujeres, a las niñas, por ejemplo, que ya comienza su periodo menstrual, pues ya la madre, a partir de los 12, 15 años, debe de comenzar a visitar, a llevarla para que le hagan su primer chequeo. Y por ejemplo, en mi situación de ginecóloga, muchas veces que ya he tenido nietos en la carrera también, las madres me dicen, que son mis pacientes, ya cuando tengo que traerle a su hija, a la que usted me trajo al mundo, que me ayudó. Entonces es importante que todas las personas que nos están escuchando sepan que ya desde que esa joven tuvo su primer periodo menstrual, que si tiene alguna sintomatología, es bueno hacer un chequeo con el ginecólogo. ¿Por qué? Porque el ginecólogo le va a hacer una serie de estudios para prevenir una serie de situaciones de salud, le va a proporcionar, porque es la obligación
del padre, llevar a ese joven para que le proporcionen sus vacunas, señores. Sabemos que el cáncer del cuello uterino es un cáncer que está subiendo mucho la incidencia. Entonces, es un cáncer que se puede prevenir a través de una adecuada vacunación. Higiene también, muy importante. El HPV, ¿no? El HPV, eso el que usted ha VPH. terminado de decir, doctora, es bueno que usted lo repita, porque hay padres que entienden que ese chequeo ginecológico es después de su primera relación, no después de... No, porque inicia. Debe iniciarse ya cuando comienza la menarca, que la muchacha se desarrolla, Su primera si menstruación, tiene algunas irregularidades en su periodo menstrual, es la época en que debe de ir al ginecólogo para que la orienten con respecto a cuidar su salud física. De hecho, yo no soy psicóloga, pero cuando llega esa joven, la mamá, por ejemplo, me dice, explíquele, dígale que no se deje tocar, porque a veces los padres no ocupan el rol que deben de tener. Sí. Entonces nosotros como ginecólogos muchas veces somos los llamados a decirle a esa niña, mira, ya tú comenzaste tu periodo menstrual, ya prontamente tú vas a entrar en la etapa reproductiva de la fertilidad y ya tú puedes quedar embarazada, inclusive hasta con el sexo, el famoso brocheo. O sea, la muchachita puede, si desconoce, puede quedar embarazada, un embarazo no deseado, sabiendo todos nosotros las complicaciones que trae el embarazo en las adolescentes. Es así, doctora, y sobre todo, como un país como el nuestro, que tiene prevalencia de embarazo en adolescentes, que no solo ocurre en la clase pobre, también ocurre en la clase de nivel medio y alto. Es cierto. Entonces es importante, y yo quiero ver su posición sobre la educación sexual y reproductiva de nuestros niños en las escuelas y colegios, porque Dominicana tiene un promedio de 55,000 nacimientos cada año, que nacen de niñas. Niños que traen niñas al mundo, y usted sabe la consecuencia. Muchos de esos niños que están delinquiendo por ahí, por esos barrios, justamente son embarazos no planificados, no deseados, y que de repente terminan en esa situación porque no tienen un padre que le dé como lo que estamos conversando, ¿verdad? Recientemente, un padre que le dé una educación o una atención correcta para que ellos puedan tener un mejor porvenir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que la madre debe, o el familiar que esté a cargo de la conducencia o la educación de esa joven, tener una buena relación y explicarle, porque de nada vale nosotros decirle, a veces un poquito cuesta arriba decir, o sea, mira, yo te quiero llevar al ginecólogo para que te oferte alguna orientación, y si ya tú decides, porque a veces la decisión de la joven de iniciarse sexualmente es algo que no la va a parar nadie. Y de hecho ahora mismo tenemos en el tapete muchas jóvenes de 14 años, de 15 que se han dejado tener relaciones con personas tal vez de su misma edad o una edad superior, y eso entonces hay que tener una apertura de la madre con esa joven para que puedan tener acceso al conocimiento de los métodos de planificación. Claro. Pero no solamente vamos a planificar y evitar un embarazo no deseado, también vamos a evitar todas esas enfermedades de transmisión sexual, el VIH. Las ETS, el VIH, el VPH, la infección por el virus del papiloma, y una serie de consecuencias que después puede dar al traste con su fertilidad en el momento que ella entre en esa otra etapa que pasamos después de la adolescencia. Entonces viene la etapa reproductiva, la etapa de la fertilidad. Cuando usted habla de etapa reproductiva, doctor, vámonos a la pausa, doctor. Al regreso te toca ese tópico. Claro que sí. Llévatelo, Cundos. 11:29. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Calderón. Estamos conversando con la doctora Zobeida Ascona, que es médico ginecólogo obstetra, y es una mujer de mucho conocimiento. De verdad que ha dado esta mañana una cátedra de qué interesante, doctora, desde esa etapa adolescencia. Hoy llegamos a la etapa reproductiva. Nosotros hablamos de etapa reproductiva. Ya una joven adolescente, de que comienza a tener esa primera menstruación, usted la clasificaría, podría ser que ya esté en la edad de reproducirse, ¿verdad que sí? Pero, ¿cuál es la etapa, la edad promedio más adecuada para una mujer embarazarse?
La edad promedio, porque ya la mujer, como tú señalaste, Calderón, comienza la reproducción tan pronto está ya con sus primeras menstruaciones, pero muchas veces esa parte hay un poco de inmadurez. Digamos que la edad óptima para una mujer comenzar a pensar en una familia puede ser a partir de los 25 años. 25 años. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en esa etapa la mujer tiene otros intereses. Entonces no está pensando en ese momento en tener una familia, porque tal vez no tiene una estabilidad emocional, está terminando una carrera, quiere después que la termina desarrollarse, y entonces ¿qué pasa? Que va postergando esa fertilidad, esa posibilidad de tener hijos, y después de los 30, 35 años, entonces comienzan a disminuir las posibilidades de embarazarse. No que no pueda embarazarse, no quiero jamás dejar ese en ánimo, pero sí la mujer después de cierta edad comienza a disminuir la carga ovárica, comienza a tener menos regularidad en los periodos, y la madurez también comienza la posibilidad de embarazo. En estas primeras etapas de la fertilidad se ven a veces complicada o expuesta a dificultades por el uso de algunos métodos, por ejemplo, el estilo de vida. La mujer debe tener en esa etapa un estilo de vida saludable, control de la alimentación, que si nosotros analizamos en cada una de las etapas, la vida saludable, la buena alimentación, los hábitos de higiene, el ejercicio, pues están presentes en todas. Siempre es necesario tener una buena salud en cuanto al peso. Descansar, doctora, que hay muchas personas que no entienden que tienen que dormir 8 horas. Eso es importante. El sueño es muy importante en la reparación del organismo. Entonces ya en esta etapa de la fertilidad se producen cambios que la mujer, por ejemplo, hay un incremento en las posibilidades de abortos, un incremento en partos prematuros cuando no se lleva un adecuado proceso de la preconcepción. Sí. Pero volviendo a tu pregunta de a qué edad más o menos la mujer debe de comenzar a hacer sus chequeos ginecológicos regulares, digamos que ya a los 20 años, o si comenzó una actividad sexual, pues ya desde el mismo inicio que ella comienza a exponerse al embarazo, pues debe de visitar a su ginecólogo para ver si tiene alguna condición de salud y comenzar a prepararla para que pueda tener una edad y un desarrollo de ese embarazo. Doctora, nosotros como país no tenemos la cultura de cuando ya decidimos casarnos o unirnos con una pareja, de hacer un chequeo con un médico especialista en el área de la ginecobstetricia. Y no quiere usted saber la cantidad de graves problemas. Cierto. Cuando usted, qué bien, se me enamoré, y de repente no sabe qué enfermedad puede tener tu pareja o pueden tener ambos, y de repente repercutir en la reproducción, en sus hijos. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora? Sí, que debemos de hacer una valoración temprana, porque ese mismo signo que decíamos en el principio, tal vez mucha gente no sabe, pero una dismenorrea, un dolor menstrual fuerte, es un inicio de un posible cambio de endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que predispone a la infertilidad. De hecho, en algunos casos es muy severa, pero como decíamos, la mujer sufre cambios diferentes totalmente a los cambios que sufre el hombre, y cada mujer va a tener cambios leves o cambios más severos. Por eso, en esto de la fertilidad, la mujer debe de primero visitar a su ginecólogo mínimo 3 meses antes, para comenzar a primero debe hacerse una rutina de laboratorio, descartar trastornos a nivel del tiroides, que también es una causa de que la mujer no logre un embarazo en un momento oportuno, el sobrepeso, que ya lo hemos señalado como consecuencia muchas veces de esa resistencia a la insulina, que se produce el síndrome de ovarios poliquísticos, que es otra condición muy frecuente que también interfiere en la fertilidad, la aparición de fibromas a nivel del útero, el BPH, que también es otra condición que predispone
a todas esas situaciones que pueden dar al traste con que la mujer en esa etapa de la fertilidad no quede embarazada. Otra situación que aquí Roberto me va a apoyar bastante es el embarazo, el parto y los trastornos que tengan que ver con la depresión posparto, como que viene dada por cambios hormonales. Sí. Casi siempre toda la mujer después del parto tiene un leve grado de depresión. Sí. Pero si se maneja adecuadamente, eso se supera. Además de esto, doctor, a propósito de lo que usted está hablando y algo que siempre ha dicho el doctor Calderón, la visita preconcepcional. Sí. Así es. La importancia que tiene esto, porque hay mujeres que a veces, y triste el caso de las adolescentes embarazadas, que cuando tienen un embarazo no saben cómo hacer frente. No saben. Entonces, esos cambios emocionales, ese choque emocional, porque uno recibe personas, habla con ellas, a veces se encuentran entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Aborto, me quedo con ellos, y además lo doy en adopción, como hacen muchas. Tenemos que ahí tocar la parte de muchos hombres que al pasar del tiempo crece la irresponsabilidad de muchos hombres que andan como pongo un huevo aquí y otro allí y doy la espalda. Entonces esa mujer tiene que cargar con tantas situaciones que trastorna su vida. Decía la doctora sobre la importancia de la fertilidad, ¿verdad? O de la edad reproductiva. ¿En qué momento nosotros debemos adecuadamente buscar la reproducción? O sea, tener nuestros hijos. Cuando hablamos de tener hijos en edad de la adolescencia, en República Dominicana y el mundo, son muchas las niñas intentando ser madres que mueren. Sí. Y mueren porque... La muerte materna. Recordando que, usted dijo un tema importante, es la inmadurez. Y dentro de esa inmadurez viene una de las enfermedades principal causa de muerte en República Dominicana, que es la llamada preeclampsia, enfermedad hipertensiva del embarazo, que termina dándole a ella lo que llamamos, como pueblo conoce, como ataque de frenesí, y el paciente muere. Señores, el 17% en República Dominicana de nuestras muertes maternas son niñas. Está intentando ser madre, que quedan y mueren lamentablemente. Por eso la importancia de que la mujer debe embarazarse, como muy bien dice la doctora Ascona, dentro de una etapa donde ojalá que sea como los países desarrollados, que tú ves a jóvenes que son profesionales a los 22 años, comienzan a pasear dentro, ya trabajando, a conocer el mundo, y después un poquito tarde, porque así lo he visto, un poquito tarde comienzan ya a tener uno o dos hijos, que no pasan de ahí. No pasan de ahí. Eso es lo ideal, pero eso no se da en República Dominicana, porque yo he tenido casos, yo sé que la doctora por igual, con 18 años y 3 hijos. Sí, pero 3 hijos de padres diferentes, pero que trae como consecuencia las enfermedades de transmisión sexual. Y las enfermedades, cuando se producen, muchas veces producen el trastorno de la fertilidad, porque llegan a producir una enfermedad de las trompas, de llamada salpingitis, y entonces hay una infertilidad mecánica, porque hay obstrucción bilateral de ambas trompas y no hay forma de embarazarse. Sin quitar un elemento muy importante, que es el riesgo del cáncer del cervix, por la múltiple pareja, por la exposición temprano a embarazo. Todos estos factores predisponen a una mayor incidencia del cáncer del cervix, que es uno de los cánceres que afecta a la mujer. Muy bien. Segunda causa todavía. Vámonos a una nueva pausa, regreso.